Hola, ¿qué tal, mis queridos alumnos? Vamos a continuar con dos sesiones que tenemos pendientes. La primera va a ser sobre enzimas, cinética enzimática, que es uno de los tópicos que nos falta tratar para este primer departamental. Y la otra es sobre el metabolismo de carbohidratos. Entonces van a ser dos sesiones. Y bueno, pues comenzamos. Si ustedes tienen alguna duda, por favor me hacen llegar sus dudas al WhatsApp para que podamos aclararlas en todo momento, ¿no? Bueno, voy a comenzar compartiendo con ustedes una de las presentaciones. Permítanme un segundo. Vamos a compartir mi presentación para que podamos continuar con las enzimas. Bueno. Ok, bueno, vamos a comenzar. Habíamos dicho que las enzimas son catalizadores biológicos, las cuales la mayoría de ellas pues van a tener una estructura proteica, son de origen de naturaleza proteica. Estas enzimas no se consumen durante el proceso de la catálisis. Estas enzimas se pueden reciclar muchas veces hasta que son dañadas o han cumplido su vida media y entonces, bueno, pues estas eh, pueden ser pues renovadas nuevamente, se degradan y vuelven a sintetizarse nuevas proteínas. Entonces, les pongo aquí en la diapositiva a dos personajes sumamente importantes pues de la enzimología, que es Leonor Michaelis y Maud Menten. Se los puse al revés porque siempre hay una situación ahí de confusión. En este caso, Maud Menten es la mujer que se encuentra aquí, muy importante en este proceso, y Leonor Michaelis es el caballero que se encuentra, ¿no? Les voy a platicar un poquito acerca de Maud Menten. Maud Menten es una mujer de origen canadiense que fue la primera mujer en Canadá en obtener su doctorado, sus estudios de doctorado. Y bueno, pues la dificultad de esta mujer que se le presentó durante sus estudios para poder llegar a ser profesora, para poder llegar a ser investigadora en Canadá, la llevó a migrar. Entonces viajó a Estados Unidos y al Instituto Rockefeller en Nueva York y luego de ahí migró a Alemania, donde conoció a Leonor Michaelis y entonces se empezaron a dedicar a pues el estudio de las enzimas. Ellos dos estudiaron, o el aporte más importante de ellos dos fue sobre el proceso de cinética en el proceso de fermentación alcohólica, ¿no? Entonces, bueno, los alemanes. Entonces, en Alemania. Y bueno, estos estudios que ellos realizaron sobre la velocidad de las enzimas, sobre la catálisis, los llevó a ganar el premio Nobel, ¿no? Entonces, ellos proponen, ya veremos más adelante, una ecuación que describe el comportamiento catalítico de las enzimas, que es la ecuación de Michaelis y Menten, ¿no? Entonces, como es un trabajo en colaboración, pues muchas veces nos olvidamos de esta gran mujer que yo creo que está dentro de las primeras 10 mujeres o de las 10 mujeres más influyentes en la historia del mundo, ¿no? Junto con Marie Curie, etcétera, Rosalind Franklin, el ADN. Y bueno, pues la pongo ahí para que ahora que estamos en el mes donde recordamos, ¿no? La importancia y la lucha que nosotras las mujeres tenemos en la ciencia, ¿no? Y en la sociedad. Bueno, entonces vamos a comenzar con esto que decíamos. Las enzimas, ya sabemos que son unos catalizadores biológicos que ellas van a aumentar la velocidad de las reacciones. Ellas solo pueden catalizar aquellas reacciones que son espontáneamente posibles, aquellas que sí se pueden catalizar, aquellas que no se pueden catalizar, pues evidentemente nunca van a ser llevadas a cabo, aunque les pongamos enzimas, ¿no? Entonces, una característica que tienen las enzimas es que son altamente específicas, es decir, que cada enzima va a reconocer de manera específica a sus sustratos y no va a reconocer a cualquier sustrato y los va a hacer reaccionar. Son altamente específicas por sus sustratos. Hay diferentes factores físico-químicos, como los que hemos visto en clase, que pueden afectar la actividad de las enzimas. Por ejemplo, el pH.
Cambios en el pH pueden generar cambios en las cargas de los aminoácidos, como ya lo habíamos mencionado, y eso genera una alteración en la estructura tridimensional. Cambios en la temperatura que pueden romper puentes de hidrógeno, puentes salinos, las fuerzas de Van der Waals, y eso, como la especificidad de las enzimas y pues la estructura depende de estas interacciones electrostáticas, pues la elevación o la modificación de la temperatura va a afectar la actividad de la enzima. La presencia de cofactores e incluso también los cambios osmolares, la cantidad de sales que hay en el medio puede afectar también la actividad de las enzimas. Bueno, entonces, como las enzimas son altamente específicas por sus sustratos y y además, pues, van a realizar reacciones sumamente pues específicas con sustratos, con grupos químicos altamente específicos, vamos a clasificar a las enzimas en 6 tipos, 6 grupos. El primer clase de enzimas son las oxidorreductasas, que como su nombre lo dice, catalizan reacciones de oxidorreducción. En esto, recordemos que las reacciones de oxidorreducción son reacciones en donde hay ganancia o pérdida de electrones. En los sistemas biológicos, muchas de las reacciones de oxidorreducción son reacciones en donde se transfieren no solamente electrones, sino que también se transfieren hidrógenos. Tenemos la segunda clase, que son las transferasas. Las transferasas van a ser aquellas enzimas que van a, como su nombre lo dice, transferir grupos químicos diferentes al hidrógeno, grupos químicos de un sustrato a otro. Entonces, por ejemplo, cuando transfiero un fosfato del ATP a la glucosa, pues entonces ahí estoy utilizando una transferasa, ¿no? Cuando transfiero un metilo de una enzima, de un sustrato a otro, pues la enzima es una transferasa. La clase 3 son las hidrolasas. Hidrolasa, recuerden que el término hidro pues se refiere a agua, entonces las hidrolasas son aquellas enzimas que van a romper enlaces utilizando agua, ¿no? Entonces, las hidrolasas realizan reacciones de hidrólisis en donde se utiliza agua como sustrato para poder romper un enlace. Aclarando que también la reacción inversa de la hidrólisis es la condensación. Entonces, si yo quiero formar un enlace por condensación, pierde agua el enlace y pierde agua en los grupos químicos y se forma el enlace, y la reacción contraria sería la hidrólisis, en donde rompo el enlace y al romper el enlace le regresó el agua, ¿no? Para poderlo romper. La clase 4 son las liasas. Las liasas son estas enzimas que van a romper o formar enlaces, pero la característica que tienen las liasas es que ellas no usan ATP ni gastan agua para poderlo llevar a cabo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos gráficos. Las isomerasas, como su nombre lo dice, que son la clase 5, son aquellas que para poder llevar a cabo la reacción generan cambios estructurales en su sustrato, o sea, generan isómeros, por eso se llaman isomerasas. Si nosotros recordamos qué es un isómero, los isómeros son moléculas que tienen diferente distribución en el espacio, pero tienen la misma composición química. Entonces, lo que hace las isomerasas es cambiar de una misma molécula, cambia de posición un grupo químico, y entonces es la misma composición, pero diferente ubicación en el espacio, y entonces eso se le llaman isomerasas. Ahora, la clase 6 son las ligasas. Las ligasas, como su nombre lo refiere, son enzimas que van a formar enlaces. Sin embargo, bueno, las ligasas, la característica que tienen es que ellas van a requerir ATP para poder formar el enlace, ¿no? Requieren de la energía del ATP para formar el enlace. Bueno, el ejemplo aquí de las oxidorreductasas, como lo podemos ver, aquí tenemos una molécula que está reducida, que tiene electrones, como lo pueden ver aquí, y una molécula que está oxidada, que es la que va a ganar los electrones. Entonces, la molécula que está reducida le cede los electrones a la molécula que está oxidada. La molécula que está oxidada, cuando acepta los electrones, queda reducida.
Y la molécula que estaba reducida, cuando pierde los electrones, queda oxidada. Entonces, las enzimas oxidorreductasas participan en la transferencia de electrones, normalmente provenientes del hidrógeno en los sistemas biológicos. Y entonces, en ese caso, vamos a tener siempre un par redox, uno que está oxidado y uno que está reducido. En este caso, el que está oxidado es el que no tiene electrones y es el que los recibe. Y el caso de la molécula que está reducida es el que cede los electrones y cuando pierde los electrones queda oxidada, ¿no? La mayoría de las enzimas que utilizan NAD, FAD, FMN son enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción. Ahora, las transferasas, quiero que observen aquí, estamos utilizando ATP, trifosfato de adenosina, o sea que quiere decir que tiene 3 fosfatos, y una glucosa. Lo que vamos a hacer en esta reacción es transferir un fosfato a la glucosa, aquí en el carbono 6, vean cómo aquí ya lo tiene. Entonces, pasamos de tener 3 fosfatos en el ATP a tener ahora 2 fosfatos. Esto quiere decir que esa transferasa le pasó un fosfato del ATP a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Lo que nos queda del ATP sin un fosfato es el ADP. Y entonces ese es un tipo de fosfotransferasa, ¿no? Entonces, también conocida como exocinasa, ¿no? O glucosinasa. Ahora, las hidrolasas, estas, como ya habíamos dicho, catalizan reacciones de hidrólisis. Observen aquí es un esquema, tengo un enlace que está uniendo al sustrato A y B, ¿no? El agua va a participar como un sustrato y entonces el agua lo que va a hacer es romper este enlace, pero lo rompe participando, ahora formando parte de los productos. Miren, A ahora queda unido a un hidrógeno. ¿Ese hidrógeno de quién proviene? ¿De dónde provino? Del agua. B queda separado, unido a un alcohol. ¿Y ese alcohol de dónde provino? Del agua. Entonces, eso hacen las hidrolasas. Rompen enlaces utilizando al agua como sustrato. Un ejemplo sería, por ejemplo, la lactasa. La lactasa que utiliza, la lactosa es su sustrato, que es un disacárido, está formado por una glucosa y una galactosa unidas. Entonces utilizamos agua para separarlas, pero evidentemente el agua al final ya no la vamos a tener como un producto, porque el agua al final ya formó parte de la glucosa y de la galactosa ya por separado. El siguiente tipo o la siguiente clase son las liasas. Las liasas son enzimas que van a catalizar reacciones de ruptura o de unión de sustratos. Fíjense, aquí tenemos muy sencillo, A unido a B, la enzima lo rompe. Entonces, en este caso, las liasas no van a requerir de energía, no van a requerir de ATP en específico o de agua para poder romper o para poder formar el enlace, ¿no? Aquí les puse un ejemplo, una enzima que se llama acetato descarboxilasa, que se encarga de romper al ácido acético en CO2 y acetona. Las ligasas, habíamos mencionado que las ligasas son aquellas que van a utilizar energía para poder romper el enlace o para poder formar el enlace. En este caso tengo a A unido a B, sustrato A y sustrato B. Y requerimos aquí ATP. Puede ser, aquí está X porque puede ser ATP, GTP, STP o algún otro nucleótido trifosfato. Entonces, en ese caso, el A para unirse a B, como queda aquí en los productos, necesita de la ruptura de este enlace trifosfato para generar un difosfato. El fosfato se libera al medio, pero esta reacción me libera muchísima energía. Entonces, en este caso, es un ejemplo de una ligasa, en donde vamos a formar un enlace utilizando la energía que se desprende de la ruptura de un fosfato de un nucleótido trifosfato como el ATP. Un ejemplo sería, por ejemplo, la piruvato carboxilasa o las DNA ligasas, ¿no? Que participan en el metabolismo del DNA para la reparación del material genético, para la síntesis del ADN. Las isomerasas, como ya lo habíamos mencionado, son enzimas que generan isómeros, es decir, que reordenan estructuralmente,
grupos químicos dentro de una misma molécula. Entonces tenemos, por ejemplo, a la triosa, en este caso tenemos a las triosas fosfato, por ejemplo, observen en la tabla, tenemos a la dihidroxicetona fosfato que tiene 1, 2, 3 carbonos, tiene un alcohol aquí, un ceto y aquí un oxígeno, ¿no? Entonces, lo que hace, por ejemplo, esta fosfotriosa isomerasa o triosa fosfato isomerasa es cambiar de posición. Vean, tenemos aquí al alcohol en el carbono, en el carbono 1, y entonces lo único que hacemos, pero en el carbono 3, y lo único que hacemos es intercambiar el grupo ceto por el alcohol. Y no cambiamos nada más. Normalmente en las isomerasas tenemos un solo sustrato, porque lo que hacemos a ese solo sustrato es cambiar de posición los grupos químicos. Aquí lo único que hicimos fue cambiar al grupo ceto, al alcohol de posición, ¿no? Aquí tengo la fosfoglucosa isomerasa, por ejemplo, el fosfato está en el carbono 6 de la glucosa, y el carbono 1 de la glucosa está formando parte del anillo, como lo pueden observar aquí. Pero cuando la enzima isomeriza a la glucosa y la convierte en fructosa, lo único que hace es sacar del anillo al carbono 1. Entonces ahora el carbono 1 queda fuera del anillo y nuestro anillo queda de 5 lados. Entonces lo único que hizo fue reordenar los elementos del anillo, de 6 lados a 5 lados. ¿Cómo lo hicimos? Pues sacando el carbono 1, como ustedes lo pueden observar aquí, carbono 1 está en el ciclo, lo sacamos, carbono 1 está fuera del ciclo, ¿no? Y entonces ya de esa manera ya no es la glucosa, ahora ya se llama fructosa. Y eso es en las isomerasas. Ok, eso sería la forma, pues, de la clasificación de las enzimas. Ahora, ¿cómo nombrar a las enzimas? Existen 3 formas, o hay varias formas de nombrar a las enzimas. La primera es con nombres particulares que hace referencia, por ejemplo, al nombre del sustrato que utiliza o le ponen un nombre relacionado al lugar en donde se encontró, ¿no? Un nombre sistemático que involucra un número o que involucra el sustrato, que involucra el sustrato preferente y el tipo de reacción, y otro que es el código de la comisión enzimática, que ese realmente es un número que para nosotros pues realmente no tiene mucha relevancia, a menos que se dediquen a hacer cuestiones de investigación. Entonces, para nosotros, para el área de la bioquímica médica, digamos que la forma tradicional de nombrar a las enzimas es con el nombre sistemático, nombre que consiste en lo siguiente, ¿no? Ese nombre consiste en 3 partes. La primera es el sustrato preferente, ¿no? La siguiente es el tipo de reacción que cataliza y por último es la terminación asa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, fosfohexosa isomerasa. Fosfohexosa quiere decir que es un carbohidrato de 6 lados que tiene un grupo fosfato, fosfohexosa. Isomerasa, que va a ser una reacción de isomerización, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, la citrato liasa, ¿no? Entonces, la citrato liasa, citrato es el sustrato, liasa es el tipo de reacción que va a catalizar, ¿no? Citrato liasa. Alcohol deshidrogenasa. Entonces, alcohol es el sustrato, deshidrogenasa sería el tipo de reacción que cataliza. Etanol, óxido reductasa. Entonces, vean, etanol es el sustrato, óxido reductasa es el tipo de reacción que cataliza con su terminación asa. La única excepción para este nombre sistemático son las hidrolasas. Por ejemplo, a las hidrolasas nada más se les pone al nombre del sustrato la terminación asa. Por ejemplo, la lactasa es una hidrolasa. Lactasa, o sea, el nombre del sustrato a la lactosa se le pone la terminación asa, lactasa, ¿no? Entonces aquí está. Un ejemplo, glucosa fosfato isomerasa, cataliza la isomerización de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Le decía que la única
que en ese caso es la excepción a esta nomenclatura, pues son las hidrolasas, ¿no? Por ejemplo, aquí simplemente en el caso de las hidrólisis, al nombre del sustrato se le pone terminación asa. Por ejemplo, las lipasas. Lipasa, lípido, ¿no? Entonces, lipasa, son enzimas que degradan ciertos tipos de lípidos. ¿Qué tipo de reacción cataliza? Pues ya no le pongo lípido hidrolasa, sino nada más le pongo lipasa, ¿no? Bueno, y bueno, la otra es la nomenclatura de la comisión enzimática, que como ya les había mencionado, esta es una nomenclatura que es utilizada mucho en investigación cuando uno quiere ser sumamente específico en el tipo de enzima, en los grupos químicos que participan en la reacción. Normalmente, esta nomenclatura es utilizada, les decía, para cuestiones de investigación. Por ejemplo, para esto utilizamos un número que se va separándose por puntos. Entonces, nos habla acerca de la clase de enzima, luego la subclase de enzima, por ejemplo, ¿no? Si es una isomerasa, el primer numerito te indicaría que es una isomerasa. Luego, el siguiente número te indicaría que es una fosfoisomerasa. Y luego, los últimos números te indicarían que los grupos participantes en esta isomerización es un alcohol y un fosfato. Entonces, es muy específico el tipo de cómo nombrar a estas enzimas por medio de la comisión enzimática, ¿no? Entonces, te indica la clase de la enzima, subclase de la enzima y los grupos químicos asociados a la reacción. Bueno, por ejemplo, aquí la enzima, la enzima glucosinasa, que es el nombre común, que es ATP-glucosa fosfotransferasa, pues se define como la comisión enzimática, Enzyme Commission, que es lo que quiere decir ese, Enzyme Commission, es la nomenclatura 2.7.1.2. ¿Eso qué quiere decir? Que el número 2 indica que es una transferasa, ¿no? El 7, que es una fosfotransferasa. El 1, que el aceptor es un alcohol, y el 2, que el 2 indica que es un alcohol de la D-glucosa el que acepta el grupo fosfato. Bueno, esto ya es muy específico, se los platico porque en el programa de nuestro curso de bioquímica dice que les debemos de platicar, ¿no? Que también hay esta forma de cómo nombrar a las enzimas. Sin embargo, en bioquímica médica, bioquímica clínica, realmente esto no lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, es importante que ustedes recuerden que la forma como nombramos a las enzimas es nombre de sustrato preferente o incluso en algunos casos del producto, la reacción que cataliza y la terminación asa, ¿no? Ahora, habíamos visto en clase que los cofactores, bueno, que las enzimas requieren de ciertos elementos no proteicos, que si se encuentran unidos covalentemente se les llaman grupos prostéticos y que si no están unidos covalentemente, pues reciben otros nombres, ¿no? Por ejemplo, los cofactores son derivados de metales, ¿no? Son iones inorgánicos, principalmente son metales bivalentes como el hierro, el magnesio, etcétera, ¿no? Entonces, estos o derivados metalorgánicos que pues van a participar principalmente en la transferencia de electrones. Las coenzimas, que también son otras moléculas muy importantes que requieren pues las enzimas, no todas, pero muchas de ellas requieren de coenzimas, que estas van a ser derivadas de vitaminas, ¿no? Y la característica más importante de las coenzimas es que ellas van a participar en la transferencia de grupos químicos, grupos funcionales específicos, por ejemplo, grupos carboxilo, por ejemplo, la transferencia de hidrógenos, por ejemplo, la transferencia de metilos, etcétera, ¿no? Entonces, las coenzimas normalmente no están pegadas covalentemente bueno, en algunos casos sí están pegados covalentemente, en algunos otros casos no. Si están pegados, es su grupo prostético. Si no están pegados, no son grupo prostético, es simplemente su coenzima. Bueno, aquí hay una tablita que a ustedes les puede servir para englobar o para resumir, ¿no? El tipo de clases de enzimas que ya acabamos de describir, ¿no? Esta es una tabla que pueden encontrar en el libro Leninger. Bueno, mencionábamos que las enzimas son altamente específicas por su sustrato y esto es debido a la estructura tridimensional que tienen. Las enzimas tienen un saco, una región
formada por aminoácidos específicos en donde pueden recibir a su sustrato, ¿no? Ese sitio donde reciben al sustrato y donde llevan a cabo la reacción se le conoce como sitio activo. Observan ustedes aquí en la diapositiva en donde está el sustrato interactuando con ciertos aminoácidos del sitio activo que permite la asociación del sustrato con la enzima, ya sea formando interacciones débiles o formando interacciones, incluso pueden llegar a formar interacciones covalentes, ¿no? ¿Cómo le hacen ahora las enzimas para incrementar la velocidad de las reacciones, ¿no? Sabemos que las enzimas van a aumentar la velocidad de las reacciones, pero ¿cómo logran esto? Quiero que observen esta gráfica. Esta gráfica está mostrando la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es un parámetro que está relacionado con la energía capaz de ser convertida en trabajo, ¿no? Entonces, a este tipo de reacción se llama coordenada de reacción, en donde para que el sustrato se pueda convertir en producto, tiene que ganar energía. Observen cómo aquí al inicio tenemos que darle energía al sistema para que pueda proceder y el sustrato se tenga que convertir en producto, ¿no? Entonces, es como cuando ponemos, por ejemplo, ¿no? Una taza, tengo mi tecito, agua, y le pongo su crema, le pongo agüita, azúcar, ¿no? Etcétera. Y entonces, ¿en qué se disolverá más rápido el azúcar? ¿En agua caliente o en agua fría? Seguramente van a decirme que en agua caliente, ¿no? ¿Cómo se disolverá más rápido? Si yo le agito o si no le agito, pues me van a decir seguramente que si le agito, ¿no? Ahora, entonces, justamente cuando yo preparo el agua con el azúcar o el agua con el café, si lo hacemos en un vaso transparente, veremos que esto se va al fondo y sí se va a disolver porque es un proceso espontáneo. La disolución del azúcar es un proceso espontáneo. Sin embargo, ¿qué tan rápido va a ocurrir? Pues va a depender de si le vamos a dar esta energía suficiente al sistema para que el sustrato, en este caso el azúcar, se pueda disolver en el agua y formar este producto ya azúcar disuelta, ¿no? Entonces, a esta barrera que evita que inmediatamente el reactivo se convierta en producto, se le llama barrera de activación o energía de activación. Entonces, cuando nosotros metemos la cuchara y le agitamos o ponemos el agua al fuego o al horno de microondas, le estamos dando energía. Justamente esa energía que le estamos dando al sistema es esta energía que el sistema requiere para que el proceso pueda ocurrir. Esta barrera, que está marcada como SAP, como delta G SAP, aquí, se le llama energía de activación. Energía de activación. Esta energía de activación es la que hace lentas a las reacciones. ¿Qué es lo que hacen las enzimas? Las enzimas acercan a los sustratos, les dan energía a los sustratos para abatir esta energía de activación y que la reacción se pueda llevar a cabo más rápido. Eso es lo que hacen las enzimas. Es como cuando nosotros agarramos la cucharita y le movemos al café, estamos acelerando la reacción. ¿Cómo? Pues dándole energía cinética. En este caso, las enzimas lo que están haciendo es darle energía, ya sea por la unión del sustrato, ya sea gastando ATP, ya sea de alguna manera, alguna estrategia que tiene cada enzima, para que pueda llevarse a cabo la reacción, ¿no? Entonces, las enzimas incrementan la velocidad de las reacciones, ¿cómo? Pues abatiendo, ustedes lo observan aquí, abatiendo esta energía de activación. Ahora, observen en esta otra diapositiva, en color azul ya se observa una reacción o la coordenada de reacción para una reacción catalizada ya por enzimas. Esta es no catalizada y esta es catalizada. Quiere decir que la asociación de la enzima con el sustrato, como ustedes lo pueden ver aquí, enzima-sustrato, enzima-producto, la asociación de la enzima con el sustrato, de la enzima con el producto, presentan niveles mucho más bajos. ¿Por qué? Porque la misma asociación libera energía, que se llama energía de fijación, ¿no? Entonces, déjenme, les voy a anotar aquí, les voy a anotar unos datos importantes. Esta energía
La energía, esta es energía de fijación. La energía de fijación es la energía que la energía de fijación es la energía que se libera cuando se une la enzima con el sustrato. Y eso es lo que permite que tengamos niveles energéticos más bajos, ¿no? Y entonces, esto hace que se lleve a cabo mucho más rápida nuestra reacción, gracias a esta energía de fijación, ¿sale? Ahora, en el caso de esta otra reacción, se lleva a cabo más, la que no está catalizada, más lenta, porque tendríamos que darle al sistema toda esta energía para que ocurriera el proceso, ¿no? ¿Cómo dijimos que se llama esta barrera energética? Esta barrera energética se le conoce como barrera, o se le llama energía de activación, ¿vale? Entonces, lo que hacen las enzimas es incrementar la energía de activación, abatir la energía de activación. ¿Cómo abaten la energía de activación? Pues liberando energía de fijación. Y entonces eso hace que la reacción se lleve a cabo mucho más rápido, ¿no? Entonces, este es un proceso evolutivo, ¿no? Que nos ha permitido que la oxidación de la glucosa pues la podamos llevar a cabo en segundos, ¿no? Cuando la oxidación de la glucosa podría tardar 100 años, ¿no? Convertir la glucosa en CO2 y agua podría llevarnos 100 años, cuando nosotros en cuestión de, ¿no?, de unos cuantos segundos podemos oxidarla. Entonces, aumentando la energía aumentando la velocidad de las reacciones, ¿no? Muy bien. Ahora, déjeme borrar mis garabatos. Muy bien. Entonces, cuando no tenemos una actividad enzimática, pues tenemos esta reacción, como observamos aquí, donde no hay catálisis, ¿no? Donde no hay catálisis, la energía de activación es muy alta, el proceso no se lleva a cabo, ¿no? Sin embargo, cuando ya tenemos una reacción catalizada por las enzimas, pues entonces se abate la energía de activación y el proceso se lleva a cabo mucho más rápido, como lo habíamos mencionado, ¿no? Y entonces, esos mecanismos de reacción que están involucrados, pues es que los sustratos tienen que asociarse, tienen que acercarse, y entonces eso hace que las velocidades se puedan llevar a cabo pues más rápidas, ¿no? La misma enzima puede unirse covalentemente, como lo observamos aquí en la quimiotripsina, puede unirse a los mismos aminoácidos de la proteína de la enzima, y entonces llevar a cabo el proceso de reacción. O sea, la enzima puede unirse covalentemente o no al sustrato. Y bueno, pues hemos llegado, como ya lo habíamos platicado en clase, hemos llegado a una parte que se llama cinética, ¿no? La cinética enzimática es un proceso donde es una parte de la bioquímica en donde se analiza la velocidad de las reacciones. Esta, como la habíamos visto en clase, es una curva de cinética enzimática donde estamos graficando velocidad inicial, que se mide en micromol por minuto, contra concentración de sustrato, ¿no? Que esta es en milimol. Observamos que en la primera fase de nuestra gráfica, la velocidad es dependiente a la concentración de sustrato, es decir, que yo le agrego sustrato, aumenta la velocidad, le agrego sustrato, aumenta la velocidad, le agrego sustrato, aumenta la velocidad, hasta que le agrego cierta cantidad de sustrato, pero le agrego sustrato y la velocidad se vuelve independiente a la concentración. Ok, vuelvo a compartir mi... Ok, vuelvo a compartir mi pantalla. Bueno, entonces estábamos en esta parte, ¿no? En donde teníamos aquí a
la velocidad que se vuelve independiente a la concentración de sustrato, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esta parte en donde la velocidad se vuelve independiente a la concentración de sustrato, se dice que la reacción que se ha alcanzado es una reacción de orden cero, ¿no? En donde por más que tú le pongas sustrato, la velocidad ya no va a incrementar. Esto nos habla de un proceso de saturación. Esto quiere decir que las enzimas, como se encuentran en una cierta cantidad en nuestro cuerpo y en los sistemas aislados también, va a llegar un momento en el que se van a saturar. Y entonces, así se le agregue mayor cantidad de sustrato, si la enzima ya fue ocupada y ha llegado entonces a su velocidad máxima, ¿no? Entonces, por tanto, aquí observamos 3 parámetros. El primero sería la velocidad máxima, ¿no? En donde los sitios activos se encuentran ocupados, donde se lleva la saturación de la enzima, ¿sí? Donde está la saturación, y la mitad de la velocidad máxima, la concentración de sustrato a la cual se obtiene la mitad de la velocidad máxima, nos da el parámetro de la Km. La Km, que quiere decir constante, esta quiere decir constante de Michaelis y Menten, déjenme se los anoto. Entonces, esta quiere decir constante, esta es constante de Michaelis y Menten. Es la constante de Michaelis y Menten, ¿no? Que es de estos personajes que ya les había hablado al inicio de la sesión. Entonces, esta constante de Michaelis y Menten nos va a dar mucha información. ¿Cuál es la información que nos va a dar? Que eso es lo más importante. Primero, matemáticamente nos dice que es la concentración de sustrato a la cual se obtiene la mitad de la velocidad máxima. Y la otra es que, y que es la más importante, nos habla acerca de nos habla acerca de la afinidad de la enzima por el sustrato, ¿sale? Entonces, nos da información sobre la afinidad de la enzima por el sustrato. Es decir, ¿qué tanta tendencia tiene la enzima a asociarse con el sustrato? Entonces, una Km pequeña quiere decir que con poquito sustrato llegas muy rápido a la velocidad máxima. Y con una Km muy grande necesitas mucho sustrato para poder llegar a la velocidad máxima. De tal manera que, una Km pequeña, lo voy a anotar por acá, una Km pequeña quiere decir, es igual a una gran